los vigiló sin cesar. Jesús procuró siempre reunirse con los discípulos después de sus recorridos, a fin de escuchar sus informes y compartir con ellos las bendiciones de su propio ministerio. En este sentido, se podría decir que su enseñanza alternó entre instruir y asignar. Durante todo el tiempo que estuvo con ellos, los ayudó a entender la razón de alguna acción previa o los preparó para alguna experiencia nueva. Sus preguntas, ilustraciones, advertencias y admoniciones tenían como fin hacerles ver lo que necesitaban saber a fin de llevar a cabo su obra, la cual consistía en la evangelización del mundo. En consecuencia, no mucho después de haber enviado a los 12, los apóstoles se juntaron con Jesús para contarle todo lo que habían hecho. Parecería, por lo que dice la Biblia, que esta reunión había sido acordada de antemano, y por ello esa primera salida de los apóstoles no fue más que un experimento sobre el terreno mientras proseguían su preparación junto al Maestro. El reagrupamiento de los discípulos luego de su recorrido evangelizador desde luego les proporcionó cierto descanso indispensable de cuerpo y alma. La Escritura no dice cuánto tiempo estuvieron los discípulos fuera, quizás unos pocos días o una semana. El factor tiempo en este caso no es lo importante. Lo que sí importa, como los evangelios muestran, es que después de que los discípulos fueron enviados a trabajar, tuvieron que volver a reunirse para compartir sus experiencias con el grupo. En forma semejante, después de que salieron los 70, Jesús los llamó para que informaran de su labor. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. En la misión previa de los 12 no se menciona ningún éxito espectacular, pero en esta ocasión habían conseguido triunfos emocionantes. Quizá la diferencia radicó en la experiencia que los discípulos habían ganado. Nada hubiera podido alegrar a Jesús más que esto. Frente al triunfo final que la labor de ellos garantizaba, Jesús dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y luego alabó en voz alta a Dios por lo que habían hecho. Por esto había trabajado Jesús durante todos esos largos meses y ahora comenzaba a ver los frutos de su obra. Con todo, para demostrar cómo Jesús estaba al tanto, para que las experiencias sirvieran de maestras de la verdad, incluso utilizó esta ocasión para llamar la atención de los discípulos a que no cayeran en el orgullo por lo que habían conseguido. Como él lo dijo: pero no se regocijéis de que los espíritus se sujeten, sino regocijaos de que sus nombres están escritos en los cielos. Repaso y aplicación constante. Lo que se percibe con tanta viveza en estas reuniones de examen que seguían a las salidas de los discípulos no hace más que resaltar la estrategia de Jesús a lo largo de su ministerio. Al examinar alguna experiencia concreta que los discípulos habían tenido, sacaba alguna aplicación práctica de la misma para su vida. Tomemos como ilustración la forma en que respondió a los esfuerzos inútiles de algunos de sus discípulos para curar a un muchacho endemoniado. Este incidente se presentó mientras Jesús estaba en el monte de la Transfiguración con Pedro, Santiago y Juan. En ausencia del Maestro, los otros discípulos habían tratado de curar a un muchacho endemoniado que el Padre había traído ante ellos. El caso era excesivo para la fe que tenían, y cuando Jesús regresó para ver cómo iban las cosas, encontró al padre angustiado con el hijo enfermo que sufría un ataque delante de los discípulos impotentes. Jesús desde luego sanó al muchacho, pero no dejó pasar la oportunidad sin dar a los discípulos frustrados una lección que tanto necesitaban de cómo, por medio de la oración y el ayuno, habrían debido servirse de la fidelidad de Dios. O, en otra ocasión, pensemos en la forma en que les recordó la parte que habían desempeñado en alimentar a la multitud para grabar en ellos la idea de su poder para hacer cualquier cosa, en tanto que les enseñaba una lección vital de discernimiento espiritual. Ocurrió cuando cruzaban el mar de Galilea en una barca, inmediatamente después de la dura acusación del maestro contra la actitud crónica que tenían las sectas religiosas de ese tiempo de buscar señales. Jesús, sin duda, muy agobiado por el incidente ocurrido al otro lado del lago, se volvió a los discípulos y le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Pero los discípulos, espiritualmente torpes, todavía hambrientos y sin pan, pensaron que no deberían comprar pan de esa gente incrédula y por lo tanto se preguntaban de dónde sacarían con qué comer. Al darse cuenta de que no habían entendido para nada la lección espiritual de sus observaciones, las cuales quería ponerlo sobre aviso contra la incredulidad, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tienen pan? ¿No entienden ni comprenden? ¿Aún tenéis endurecido su corazón? Teniendo ojos no ven, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Los discípulos contestaron:
12. Sin duda que esto le hizo recordar claramente ese día cuando sentaron a las multitudes para comer y luego vieron a Jesús realizar el milagro de los panes. Recordaron también cómo los había utilizado para distribuir las provisiones de modo que todo tuvieran bastante y luego para recoger el sobrante. En realidad fue un recuerdo vivo, porque cada uno de los 12 se quedó con una cesta llena de comida cuando la multitud se dispersó. También recordaron cómo les había quedado 7 cestas después de dar de comer a los 4.000. Con esta prueba del poder milagroso de Jesús no podía caber la menor duda acerca de su capacidad para darles de comer con el pan que tenían si fuera necesario. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Lecciones sobre la paciencia. Una de las lecciones más penetrantes del carácter correctivo que el maestro dio inmediatamente después de la actividad de los discípulos tuvo relación con la actitud de ellos respecto a otros que trabajaban pero no eran miembros del grupo apostólico. Parece que en el curso de sus viajes se habían encontrado con personas que arrojaban demonios en el nombre de Jesús, pero como dichas personas no eran de su grupo, los discípulos los habían censurado duramente por ello. Sin duda que los discípulos de Jesús sintieron que actuaban bien, pero cuando el maestro se enteró de ello, sintió la necesidad de explicarles en detalle los peligros de oponerse a cualquier obra sincera hecha en su nombre. No se lo prohíban, dijo Jesús, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Luego, aplicando esta idea en una forma más general a todas las personas inocentes, sobre todo a los niños, siguió diciendo: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. No es la voluntad de su Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. En otro viaje, los discípulos encontraron cierta resistencia a su labor cuando se hallaban trabajando por su Señor en Samaria. Su reacción impulsiva fue de querer destruir al pueblo, por lo que quisieron pedir que bajara fuego del cielo. Pero Jesús, que estaba cerca, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y luego, mostrando a los discípulos cómo podían resolver esta clase de problemas, se fueron a otra aldea. El principio aplicado. Se podrían citar muchos otros ejemplos para mostrar cómo Jesús vigilaba las acciones y reacciones de los discípulos a medida que se encontraban con situaciones difíciles. Estuvo siempre tras ellos, observándolos más de cerca a medida que su ministerio en la tierra llegaba a su fin. No les permitía descansar ni en los triunfos ni en los fracasos. Por sobre todo lo que ya hubieran hecho, siempre quedaban cosas por hacer y aprender. Se alegraba con sus éxitos, pero su meta no era otra que la conquista del mundo. Y con este objetivo supervisaba sin cesar los esfuerzos. Ahí tenemos la capacitación práctica más excelente. Jesús dejaba que sus seguidores experimentaran algo u observaran algo por sí mismos, y luego se servía de ellos como punto de partida para enseñar una lección de discipulado. El hecho de que ellos trataran de realizar la labor de él, aunque a veces fracasaran, les daba una conciencia más aguda de sus deficiencias, y por ello estaban más dispuestos a recibir la corrección del maestro. Además, el enfrentarse con situaciones vivas permitía a Jesús orientar su enseñanza hacia necesidades específicas y detallarlas en términos concretos, basado en experiencias prácticas. Siempre se valora más una enseñanza después de que se ha tenido oportunidad de aplicar lo que se sabe. Lo importante en toda labor de supervisión de Jesús fue que mantuvo a los discípulos progresando hacia la meta que él les había establecido. No esperaba de los discípulos más de lo que podían hacer, pero sí esperaba lo mejor de sus esfuerzos, y esperaba que fueran mejorando a medida que crecían en conocimiento y gracia. Su plan de enseñanza, por ejemplo, el asignar trabajos y la vigilancia constante, tuvieron como fin el que descubrieran todo lo que podían llegar a hacer. Aplicación actual del principio. En nuestros días se necesita una supervisión no menos paciente, aunque decidida, de parte de los que tratan de preparar a otros para la evangelización. Que nadie se atreva a presumir de que la obra se llevará a cabo simplemente porque ha enseñado a un obrero bien dispuesto cómo hay que actuar, y luego lo ha enviado con grandes esperanzas en ceder, con grandes esperanzas en cuanto a obtención de frutos. Multitud de cosas pueden suceder que hagan fracasar o desviar la obra, y a no ser que personas competentes y comprensivas se ocupen de esto en forma realista, el obrero puede muy bien sentirse desalentado y derrotado. Asimismo, muchas experiencias de gracia que deleitan el alma necesitan aclararse y ahondarse por medio de su interpretación a la luz de la misión mundial total de Cristo. Es
Es, pues, crucial que los que se dedican a la obra de evangelización dispongan de supervisión y guía personales hasta tanto lleguen a la madurez suficiente para proseguir solos. Tener visión clara. Siempre se debe recordar también que la meta es la conquista del mundo. No permitamos que nada inferior a esto se convierta en el objetivo de nuestra estrategia. Demasiadas veces llega alguien bien dispuesto en busca de algo en qué servir y es enviado sin ninguna preparación ni inspiración. El resultado es que su actividad se limita a una descarga ardorosa de excitación. No hay crecimiento, la capacidad en potencia que hay en el obrero no se desarrolla y en breve por falta de supervisión se echa a perder un dirigente prometedor. El éxito se pierde en la víspera del triunfo, lo que parecía bueno viene a resultar piedra de tropiezo en el mejor de los casos. Sin duda que muchos de nuestros esfuerzos por el reino se disipan por esta razón. Fracasamos no por tratar de hacer algo, sino porque dejamos que nuestros pequeños esfuerzos se conviertan en excusa para no hacer más. El resultado es que perdemos por negligencia lo adelantado en años de duro trabajo y sacrificio. ¿Cuándo aprenderemos la lección de Cristo de no contentarnos con las primicias de aquellos que son enviados a dar testimonio? Hay que conducir a los discípulos a la madurez. No puede haber sustitutos para la victoria total, y nuestro campo de trabajo es el mundo. No hemos sido llamados a proteger el fortín, sino a atacar las cumbres. A la luz de esto se puede entender la última fase de estrategia evangelizadora de Jesús.